Agradecemos, estás en esta figura de articulador, te estamos viendo todas las noches, todo el país, mostrando las últimas cifras, pero hoy pasa algo importante a nivel de gobierno con la oposición. Tienen previsto para las 3 de la tarde una reunión con Miranda, con el presidente del Frente Amplio, y lo que queríamos preguntarte primero que nada, ¿con qué expectativa se va a esa reunión? ¿Hay un plan de contingencia que les va a presentar formalmente el Frente Amplio? Y hay algunas propuestas allí que nos gustaría saber si se van a considerar como forma de ponerlas sobre la mesa y que puedan transformarse en posibles medidas. Hay un reclamo del Frente Amplio por participar más directamente en este plan de contingencia del gobierno. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Claudia. Antes que nada, un deseo de mucho éxito de este nuevo emprendimiento que empezaste, a ti y a todo el equipo. Es verdad, hoy a las 3 de la tarde hay una reunión del presidente de la República con una alegación del Frente Amplio, que estaba prevista para dentro de unos días, pero bueno, como se suspendieron los acuerdos ministeriales, quedó para el día de hoy, que en realidad es parte de un diálogo normal entre el presidente o el Poder Ejecutivo, más que nada, y la oposición, pero que hoy se da formalmente, pero que informalmente se está dando en forma permanente. La semana pasada recibimos nosotros al presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, informarle de algunas medidas. Hemos estado en contacto con la mayoría de los legisladores o los referentes de las bancadas del Frente Amplio y obviamente con lo de los partidos de la coalición, poniendo a punto las medidas que se fueron tomando. El Frente Amplio, Javier Miranda nos envió el viernes una especie de propuestas. Parte de las medidas que están proponiendo están implementadas o en proceso, van en camino, otras las analizaremos y bueno, me parece que es sano en momentos complicados para el país, muy complicados para el país, inéditos, sin antecedentes, de una pandemia de estas características a nivel mundial, donde Uruguay yo creo que la viene piloteando por lo menos con mucha seriedad y responsabilidad, Bien. tomando las medidas adecuadas, tomando control de la situación, estando a cargo, pero a su vez el diálogo siempre es importante, es enriquecedor, es necesario y es importante. Álvaro, pero en esos 9 puntos que ya tenés ahí, específicamente está la decisión del gobierno de quitar o bajar 2 puntos los descuentos con compras a tarjetas de crédito y de débito. ¿Podría estar sobre la mesa analizar, dar una marcha atrás en ese sentido, en tiempos difíciles y de dificultades económicas para algunos sectores de la población? Mirá, no voy a hablar de ninguna de las medidas concretas porque obviamente el viernes a última hora la recibimos, ayer fue un día donde en realidad estuvimos armando con la ministra Susana Arbelechi, el prosecretario, el proyecto de ley que va a ir al Parlamento vinculado al anuncio del Poder Ejecutivo con respecto a la retención de aquellos que ganan más de 120.000 pesos nominales, funcionarios públicos y cargos políticos por 2 meses de la contribución especial que hay para el fondo coronavirus, que ese es el sentido. Así que no te podría decir exactamente cada una de las medidas. Vi por arriba algunas de ellas que tiene que ver con el tema unipersonales o cuentapropistas, o monotributistas, por decir la verdad, y la verdad que en ese sentido yo anuncié el otro día en la conferencia de prensa que el gobierno está para anunciar en estos días algunas medidas especiales más allá de las que anunció, que creo que van ya cerca de 45, 50 medidas en total. Claro, o sea que se podría esperar que para los sectores más vulnerables, como por ejemplo los feriantes o esta gente que vive al día, se articule una suerte de subsidio quizá por estos 2 Nosotros estamos meses. pensando en varias medidas, porque hay varias franjas, ¿no? Hay medidas económicas para los sectores de actividad que sobre todo resintieron mucho su actividad, sobre todo en el consumo y en la facturación, ¿verdad? Sin contar ya lo que el Estado deja de recaudar. Pero bueno, en ese sentido, los corrimientos, los plazos de PS, distribución, patente, todo eso. Pero además al crear créditos especiales en el Banco República, aumentar mucho los fondos de garantía para muchas empresas que no tienen las garantías necesarias,
Y después una serie de medidas que tienen que ver con lo social, que tienen que ver con los sectores más vulnerables de la sociedad, donde se van a invertir más de 1.000 millones de pesos, en principio, quizá un poco más, que tiene que ver con, fundamentalmente a través del MIDES, aquellos que tienen tarjeta Uruguay Social, se le va a reforzar por estos 2 meses en forma importante la tarjeta, a que Ahí estamos con un problema en la comunicación, no sé, Álvaro, si lo perdimos o nos estás escuchando. Bueno, hablaba Álvaro de las medidas que vendrán, ¿no? Como ellos han informado varias veces, son anuncios dinámicos. De un momento a otro se podrán tener otras noticias, seguramente. Vamos a ver si podemos recuperar el contacto con Álvaro Delgado, que tenemos otras preguntas para hacerle. Y además, bueno, hablaba recién de 45 o 50 medidas. Álvaro, recuperamos la conexión. sí, disculpas. ¿Cuántas medidas ya se han tomado? Porque hablabas vos de 45 o 50 a las que se pueden llegar. Sí, ya se han tomado esas hasta ahora, de todo tipo, desde el 13 de marzo, donde con cuatro casos se decretó la emergencia sanitaria, suspendieron los espectáculos públicos, se suspendieron las clases por 15 días en primera instancia y después, de hecho, un mes sacó 1 millón de gurises y muchachos del sistema educativo, público, privado de todo nivel, que eso implicó una medida muy drástica, pero muy efectiva, por encima de lo que la propia OMS, Organización Mundial de la Salud, recomendaba para esta fase de la pandemia, pero significó sacar el principal foco de transmisión. Generalmente los más chicos no son los más contagiados en cuanto a síntomas, pero son el principal en foco ese de sentido, transmisión. Álvaro, se para acá en cuanto a esta cuarentena, no quiero decir obligatoria, pero es una cuarentena sugerida, donde está pidiendo la colaboración de la población. Es una colaboración social. ¿Se podría llegar a aumentar la rigurosidad en estas medidas en función de lo que pase en los próximos días? Viene la semana de turismo, ¿no? No, a ver, uno no puede tomar medidas que no puede controlar. Lo que estamos pidiendo es colaboración de la población y conciencia social. Lo que le estamos pidiendo es eso. Cuanto más en casa se queden, es mejor. Claro. Nosotros estamos diciendo, nos cuidamos entre todos, quédense en casa. La conducta de cada uno condiciona la salud de todos. Y por ahí es lo que estamos tratando, más allá de los cierres de espectáculos públicos, más allá de los cierres de camping, más allá de las medidas que se están tomando, y pedimos disculpas porque a veces no son simpáticas pero son necesarias, son claves para prevenir lo más importante que se puede hacer en esta enfermedad, que es trabajar sobre la prevención y sobre el contagio, más una campaña de hábitos de higiene y de mejores hábitos de limpieza. Y te decía, porque se cortó al final, que estamos tomando medidas para tarjetas MIDES, para asignaciones familiares, para los que no tienen nada, y vamos a anunciar algunas para los que son monotributistas, cuentapropistas, unipersonales, que en estos días vamos a estar anunciando, que son quizás los sectores más también vulnerables, que han perdido gran parte de su ingreso porque, bueno, perdieron el consumo, perdieron la capacidad de facturar y viven al día. Delegado, Magdalena Prado lo saluda. Buen día para usted. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo andás? Primero me quedó colgado de la respuesta anterior. ¿Se descarta una cuarentena obligatoria o es una posibilidad que el gobierno analizará en las próximas semanas, en estas 2 semanas que son tan importantes? Estas 2 semanas son importantes porque son, según los epidemiólogos, la tasa más importante de prevalencia de morbilidad, o sea, de contagio, por cómo funcionan las curvas de contagio de un virus. Por eso es muy importante. Uruguay viene con 320 casos en casi 3.500 diagnósticos. Nosotros hemos preparado aumentar la cantidad de diagnósticos al punto de llevarlo casi a 1.000 por día, teniendo además preparando camas de CTI, porque como uno no sabe cuánto puede durar, tiene que preparar escenarios de mínima, de media y de máxima. Bien. ¿Verdad? Pero sí. Con respecto a la cuarentena, sí. Lo dije, lo que le decía a Claudia recién, uno no puede tomar medidas que no puede controlar, porque el país sigue funcionando, el transporte sigue funcionando, hicimos un protocolo de higiene del transporte y bajamos las frecuencias, las cosechas siguen funcionando, los tambos siguen funcionando, la salud sigue funcionando, gran parte
comercio, la logística sigue funcionando, la gente tiene que vivir, y entonces lo que estamos haciendo es la voluntad de que se queden lo más posible en la casa. Los mayores de 65 años necesariamente en la casa, le damos los seguros de enfermedad correspondientes, y si son funcionarios públicos se quedan en la casa obligatoriamente, y le damos prioridad a determinadas horas para que vayan a cobrar las jubilaciones, o al supermercado que vayan de 8 a 10 y media de la mañana, pero que se queden en tu casa puede ser factor de riesgo. Lo demás que salga lo mínimo imprescindible. Acá no se trata de obligar a nadie, porque además cuando uno obliga hay que tener la sanción por incumplimiento. ¿Y quién la hace? La policía. Entonces pasa lo de otros países, que hay 10 veces más detenidos que contagiados. Acá la idea es generar conciencia social de que hay que quedarse lo más posible en casa para prevenir el contagio. Álvaro, te estamos agradeciendo el tiempo porque, bueno, sabemos que estás con otras actividades y obligaciones en este momento. También hoy, seguramente en la reunión con Miranda, se va a hablar del plan del expresidente Vázquez, ¿no? Que hay un plan de contingencia sugerido también para colaborar con el gobierno, seguramente sea tema de discusión. Y lo que nos queda también es lo del proyecto de ley para el Fondo Coronavirus que entra mañana, ¿no? Al Parlamento. Va a entrar, se va a enviar hoy el Fondo Coronavirus, se va a tratar mañana en el Senado. Seguramente aprueba esta semana. Se va a tratar mañana en el Senado, e incluso posiblemente haya una reunión virtual de la Comisión de Hacienda con la propia ministra Susana Arbeleche mañana en la Comisión de Hacienda del Senado. Pero bueno, a ver, en esto todas las propuestas son bienvenidas. Claro. Parece que esto no es una causa ni del gobierno ni de la oposición, es de los uruguayos, y es una causa nacional, y al coronavirus, como digo siempre, le ganamos entre todos. Y en ese sentido, perdón, delegado, ¿han habido propuestas por parte de grandes capitales para aportar a este fondo coronavirus? Porque han habido solicitudes. Están muchas. La verdad, uno le asombra, todos los días llaman de diferentes sectores de la actividad. El otro día un grupo de empresarios se juntaron y armaron, a través de, coordinado por la Unión de Exportadores, por Andrea Roth, armaron un fondo de $4 millones, ya van en 4, y ellos pidieron las especificaciones de determinados productos médicos, ya los compraron y ya están viniendo 100 respiradores, monitores, 30.000 kits de diagnóstico, se compraron 25.000 mamelucos de industria nacional, pero después hay de otros sectores de la actividad. Hoy va a haber una reunión con gran parte del sector agropecuario en ese sentido, que quieren también aportar desde harinas, que parte de la cosecha de soja, parte de lo recaudado por ferias ganaderas, bueno, de varios sectores de la actividad industrial, agropecuaria, están buscando mecanismos de aporte para colaborar en el combate al coronavirus. Álvaro, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias, Claudia, que pasen muy bien. Gracias.